Buenas noches, señores estudiantes. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Correcto. Vamos a esperar unos 5 minutos para que puedan unir los demás y nos empezamos. Muy amable.
Buenas noches, señores estudiantes. Si me pueden escuchar, me confirma, por favor. Sí se escucha. De acuerdo. De pronto, alguna inquietud, algo que tenga que dar a conocer. Caso contrario, nos vamos a iniciar, ¿no? No tenemos inquietudes, ¿no? Vamos a iniciar luego en la parte final para dar las directrices acerca del portafolio. También cómo se va a hacer la evaluación correspondiente al parcial 2, ¿no? Recuerden que esta es la última semana de manera sincrónica. La próxima semana tenemos el examen final del parcial. No. Me confirma si me pueden visualizar la pantalla, por favor. Sí, Ingrid. Muchas gracias. Vamos a continuarnos. Bienvenidos a la 15ª semana. Nuestro tema a tratarse en esta semana es el informe de fiscalización, para lo cual dentro del informe de fiscalización tenemos las resoluciones de la determinación y de la multa, la dimensión técnica y jurídica del informe, el nexo causal del informe y resoluciones, el debido proceso y el riesgo de nulidad. También tenemos la fase de impugnación. Como objetivo de la temática tenemos documentar técnica y jurídicamente los resultados del proceso de la revisión auditoría tributaria mediante el informe de fiscalización para sustentar la emisión válida de las resoluciones de determinación de una multa, garantizando el debido proceso y derecho de la impugnación del contribuyente, ¿no? Comprendemos o qué entendemos por informe de fiscalización? ¿Qué nos viene a la mente de cada uno? Quisiera de que haya sus aportes también para irnos desarrollando la temática. ¿Qué comprendemos por informe de fiscalización? Podría ser un documento. Correcto, un documento, pero Es lo que uno se Eh, elabora al final de una investigación de lo que estoy haciendo para tener un sustento. si hablamos dentro, vayámonos un poco más entrando en la temática de auditoría. Diría que es un documento técnico o también se podría decir que es legal, que netamente se detalla lo que es la supervisión o el control y la evaluación de un proyecto o de la auditoría. ¿Alguien más? También podríamos decir que es un documento donde el auditor ya denota o plasma todo lo que es los hallazgos que encontró dentro de su proceso de evaluación de la auditoría. Se puede ya mostrar todas las evidencias, se expresa de manera ya generalizada con sus especificaciones. En primera instancia, el informe de fiscalización
es luego de que haya realizado la auditoría, ¿no? Obviamente, ¿no? Una vez concluida ya la auditoría, recuerden que ya hemos todos los procesos de la auditoría tributaria. Hoy por hoy estamos ya en el informe de la fiscalización por un ente de control. Este informe prácticamente viene consolidado como acogiendo algunos de los términos que manifestó sus compañeros, pues es un documento que sustenta las resoluciones emitidas por el auditor y obviamente que estén sustentadas, eh, cuya determinación sea una multa, sea una glosa que haya emitido a la entidad, ¿no? Obviamente siempre estará haciendo mención a la impugnación. Tendrá derecho siempre el contribuyente a realizar una impugnación al debido hallazgo por parte de auditoría emitida, ¿no? O alguna de los hallazgos que no fueron concluidos, tendrá también la facilidad de impugnar en este caso, el sujeto pasivo que hemos hablado dentro de la auditoría tributaria, ¿no? Dentro de los sujetos pasivos, recuerden que nos hemos repetido por varias veces, están los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, antes de podernos avanzar? ¿No? Vamos a continuar. Acá también hace mención que el informe de fiscalización es un expediente técnico, obviamente jurídico, cuya dimensión es técnica fundamentada en base jurídica, siempre debe estar apegado al Código Tributario, a la Ley de Régimen Tributario y al reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es la LORTI, ¿no? Todo el proceso que coadyuva dentro de la auditoría tributaria debe estar sujeta a los códigos antes mencionados y también a las NAC, que son de las auditorías, ¿no? Como base legal de sustento. También tenemos el propósito central del proceso de revisión tributaria. Tenemos en tres dimensiones: documentar, sustentar y también garantizar. En la fase de documentar tenemos la técnica jurídicamente de los resultados exactos de un proceso de revisión que se haya realizado dentro de la auditoría tributaria. Recuerden que dentro de los documentos a sustentar nos encontramos las facturas, notas de ventas, liquidaciones. Nos encontramos también la declaración del impuesto a la renta. Como anexos podemos encontrar los anexos, mismo vale la redundancia, los anexos, pero ya anexos del el anexo ATS, ya referimos a anexos tributarios, ¿no? El ROTEPS, el ADI, que son anexos, ¿no? Obviamente son documentos que sustentan la información de una fiscalización, ¿no? También sustentar hace mención a la emisión válida legal de las resoluciones de determinación, resoluciones de una multa, ¿no? Obviamente dentro del informe irá plasmado, irá sustentado el debido hallazgo que se haya encontrado dentro de la auditoría y por ende no se ha dado cumplimiento a su fiel cabalidad. También era de igual manera sustentado, ¿no? A que hace mención, garantizar, garantizar hace mención al debido proceso de proteger el derecho en materia eh, en materia jurídica, la impugnación que tiene derecho todo contribuyente, sea contribuyente una persona natural o también una persona jurídica, tiene el derecho a, a realizar la impugnación, hacer su debida diligencia y obviamente sustentar las pruebas de descargo, que ya hemos venido de igual manera conversando cuáles podrían ser las pruebas de descargo y de qué manera podría el contribuyente y en qué fase podría presentar el contribuyente al desarrollar una auditoría tributaria. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, acerca de la temática que estamos tratando?
O sea, hasta ahorita creo que no. Muchas gracias. Vamos a continuar, ¿no? Tenemos la estructura secuencial de un documento técnico jurídico que hemos hablado que el informe de fiscalización es aquel documento. Dentro de aquello tenemos los datos generales, obviamente la identificación precisa del contribuyente, obviamente, como lo vuelvo y lo repito, sea un contribuyente una persona natural o persona jurídica. También el periodo, no debe faltarse, el periodo fiscal sujeto a revisión. Dentro de aquello, en segunda instancia, tenemos los antecedentes, las órdenes de fiscalización que se originan, un proceso y alcance delimitado del examen. También tenemos los procedimientos técnicos de la auditoría ejecutados, ejemplo, los cruces de información, arqueos de verificación de documentos. De igual manera, habíamos conversado por varios encuentros de qué se trataba el cruce de información. Hoy por hoy, de igual manera, vale la pena también recalcar y hacer un recordatorio. El cruce de información existe entre el SRI y también las cuentas bancarias y de por ende con los entes de control. En este caso también el SRI tiene vínculo con el IES que habíamos manifestado, también con el registro civil, también tiene vínculo. Entonces, en lo cual permite la identificación, permite de igual manera ver el procedimiento de una persona, sea natural o jurídica, y de acuerdo a ello, tener una información al instante y de primera mano. También hace mención a la información como arqueos, verificación documental. Obviamente los arqueos también los arqueos se puede manifestar a documentos físicos, en este caso a las notas de venta que nosotros netamente encontramos de manera física en el ámbito tributario. Ya las facturas ya no lo tenemos de manera física. Podemos tener una que otra liquidación de compras de igual manera de manera física, ¿no? Luego hace mención a los hallazgos. Dentro de los hallazgos tenemos la descripción detallada y rigurosa de las inconsistencias encontradas durante la revisión, ¿no? Obviamente, y las conclusiones tenemos la cuantificación del monto del impuesto omitido y las sanciones sugeridas por parte de la auditoría tributaria en este caso, ¿no? De pronto alguna pregunta, señores estudiantes, acerca de la estructura. Profe, ¿usted por si acaso tiene algún ejemplo así real de esto, así de cómo se ha hecho esta estructura, de cómo hacerle el informe en base a esta estructura que usted nos acaba de decir? El informe de fiscalización. Ajá. O sea, prácticamente en este caso, el informe tributario mismo, me hace mención. Sí, justo lo que nos acaba de decir de esta estructura, cómo va el informe. Entonces, quería saber si por si acaso tiene usted un ejemplo que nos pueda ayudar para poder entenderle mejor esta parte. Sí, lo que pasa es de que nosotros sí, o sea, de mi parte, como en el ámbito laboral, de igual manera se está todavía ejerciendo y se ha tenido la posibilidad de acceder a la información, sino que sí lo tardaría un poco para poder hacer llegar o subir a la plataforma. eh, de ahí prácticamente lo tengo yo, el informe de cumplimiento tributario mismo. Recuerden que la auditoría tributaria vale la pena también recalcar nuevamente del SRI, el sujeto activo lo reconoce con la denominación de informe de cumplimiento tributario, ¿no? Entonces yo dispongo el proceso completito. Prácticamente de igual manera, ustedes saben de que la estructura en sí del informe de cumplimiento se encuentra dentro de la página del SRI y yo tengo todito eso llenado, o sea, prácticamente ya en el ámbito empresarial y con datos reales como ha sido la ejecución. Entonces, pero sin embargo, yo le voy a buscar
le ayudaría ya subiendo a la plataforma porque hoy es el último encuentro, señores estudiantes, para que puedan ustedes igual. Es un material que sí va a fortalecer en el ámbito profesional porque es un caso real prácticamente lo que se ha suscitado, ¿no? Lo voy a buscar, me Y quedo por favor, para que nos ayude con eso. Bueno, a mí en lo personal, porque sí me interesa, porque obviamente yo trabajo y sí me gustaría saber cómo en realidad, en un caso real, es elaborado. correcto. Entonces yo quedaría en buscarme y adjuntarme a la plataforma, ¿no? Para que puedan ustedes revisar. Obviamente mm, hay una cierta variación de lo teórico a la práctica y presenta nuevos casos, ¿no? Obviamente acá nosotros en la teoría podemos dimensionar acerca de autores y de igual manera lo que ya está escrito, de igual ellos también como a base de su experiencia lo realizaron ciertos escritos y prácticamente nosotros lo que de igual manera estamos conociendo, fortaleciendo nuestro conocimiento. Sin embargo, vale la pena compartir nuevos casos, ¿no? Entonces sí, lo voy a buscar justamente para subir, ¿no? Obviamente nos faltaría el tiempo, nos falta porque prácticamente la asignatura de auditoría tributaria debería ser por lo menos mm, auditoría tributaria uno y 2 porque nosotros por ejemplo, lo teórico hemos visto, en este parcial hemos visto todo lo que es lo teórico, pero lo práctico no nos ha habido la posibilidad. Hay que ser honestos y prácticamente no nos ha habido la facilidad y el tiempo no nos ha prestado para poder, porque nosotros en auditoría tributaria, si fuera el módulo 2 veríamos un caso práctico netamente. Arrancaríamos de base, como ya tenemos el conocimiento teórico, iniciaríamos desde cero con una auditoría tributaria. Entonces ya saldríamos con un caso realizado al final y ya ejemplificado, emitido todos los informes pertinentes y cómo inclusive ya subir al SRI el informe de cumplimiento tributario. Entonces allí concluiríamos lo que es la asignatura de auditoría tributaria. Sin embargo, para que puedan fortalecerles, les quedo comprometido a revisar el material y a compartir en la plataforma para que lo puedan. De igual manera, ustedes retroalimentarnos allí. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Vamos a continuar el éxito del proceso frente a los organismos de control. Tenemos la dimensión técnica y la dimensión jurídica ya motivacional o de motivación. Tenemos dentro de la dimensión técnica, tenemos la aplicación rigurosa de procedimientos, procesos de auditoría tributaria. Tenemos los papeles de trabajo que hemos hablado, cruces de información, anexos transaccionales, declaraciones del IVA, renta, comprobantes normativos contables y tributarios. También tenemos la evidencia debe ser obviamente suficiente, competente y pertinente, lo que necesitamos, ¿no? Dentro de la auditoría. Ustedes saben, ya he cruzado algunos módulos de auditoría. Dentro de la auditoría nos englobamos con mucha información. Nosotros allí como auditores tenemos que clasificar la información que sea precisa lo que a nosotros nos necesita y nos corrobora, nos ayuda para realizar la auditoría, ¿no? Tenemos que centrar en aquello. También un informe técnico merece de motivación, sustento jurídico que convierte en un acto arbitrario, ¿no? La dimensión jurídica es un señalamiento preciso de la base legal aplicable, identificación del artículo específico de la ley, reglamento, la vulnerado, la explicación jurídica de la infracción, ¿no? Obviamente todo lo que es la auditoría tributaria
hace mención y tiene que ir motivado o en base prácticamente al Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y al reglamento, ¿no? Son documentos de base. De igual manera, no dejemos atrás en algunos artículos. De igual manera, tenemos que hacer mención también al, tenemos que hacer mención también a la Constitución de la República del 2008 y también tenemos que hacer mención al COIP, ya en casos más extremos, al Código Integral Penal. Entonces nosotros de igual manera recuerden que depende de la infracción, depende si estamos hablando de una infracción grave, perdón, leve, grave y muy grave, de acuerdo a ello. Nos estamos expuestos a cubrir nuestro, o sea, prácticamente a pagar la sanción, la glosa o la multa. Recuerden que no solo las multas son de manera administrativa, también hay multas o sanciones que se pagan ya a través de penalización de acuerdo al COIP, ¿no? Entonces, por eso tenemos que igual va ligado a algunos artículos con el COIP, ¿no? Depende de la infracción que nos estemos exponiendo dentro del caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señores estudiantes, para podernos continuar? No tenemos. Vamos a continuarnos. También tenemos el nexo causal del informe de resoluciones. El informe de fiscalización no solo es un documento de cobro, sino es un origen que desencadena los actos administrativos también. El informe de prueba pericial que se llama también, es el sustento, la resolución de determinación, proporciona cálculos matemático y contable exacto, también traduce en un hallazgo técnico la obligación tributaria. También se liquida a base de imponible que sea declarada versus a la declaración realizada por el sujeto pasivo, ¿no? También el sustento de la resolución de la multa es tipificada de acuerdo a la conducta del contribuyente que determina si el error del contribuyente es una forma leve, grave, justificada del monto de la sanción económica, ¿no? Recuerden que todas las infracciones que nos cometamos, prácticamente de acuerdo a lo que cometamos, estamos tipificados, ¿no? Eh, la, de acuerdo al COIP, cómo van las multas y las sanciones. De igual manera, el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno estipula de la misma manera, ¿no? Siempre están en estos cuerpos legales estipulando de una remuneración básica, dos remuneraciones básicas, tres remuneraciones de acuerdo a la infracción, ¿no? También tenemos el diagnóstico de las resoluciones de la determinación frente a una multa. Tenemos el concepto de la resolución de determinación. Es un acto administrativo que establece la existencia y la cuantía exacta de la deuda tributaria, versus a una resolución de una multa. Es un acto administrativo que impone una sanción económica por la comisión de una infracción. Luego tenemos el contenido esencial. Dentro de la resolución de determinación tenemos la base imponible, el tributo, la determinado, obviamente el intereses moratorios acumulados y el sustento legal. Recuerden que si nosotros estamos inmersos en una multa, el SRI prácticamente tiene la plataforma que se va automáticamente con el pasar de los días, nos va recargando el interés, ¿no? A esa multa, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros dejamos pasar, nos va acumulando y luego tenemos que cancelar, ¿no? También tenemos dentro de la resolución de la multa,
de la multa tenemos la tipificación exacta de la infracción cometida y el cálculo de la penalidad económica, ¿no? De igual manera. Tenemos el propósito principal de la resolución de determinación. Tenemos recuperar el impuesto que fue omitido por el contribuyente y la resolución de la multa, castigar la conducta infractora y desincentivar el incumplimiento futuro, ¿no? Obviamente para que pueda el contribuyente eh, dar cumplimiento, fiel cumplimiento con todas las obligaciones que determina el sujeto activo. También tenemos la clasificación de la conducta y su impacto sancionatorio. Tenemos infracciones leves, infracciones graves, lo que habíamos manifestado. Las infracciones leves, recuerden, es la omisión de carácter formal, ejemplo, presentación de declaraciones o información fuera de plazos establecidos. Es una de las infracciones leves, ¿no? ¿Cuáles más podríamos creer de que están considerados como infracciones leves a nivel a nivel de declaraciones, podamos decir también, considerando que sea una infracción leve? ¿Cuáles más consideraríamos? Puede ser el no actualizar la información del contribuyente. También no podríamos estarnos en una infracción leve, ¿no? Ya sí podemos citar, por ejemplo, no subir los anexos transaccionales, el ATS, todos los tipos de anexos que tenemos que subir, ¿no? También estaríamos dentro de una infracción leve, ¿no? Llamados de atención, notificaciones por parte del SRI, ¿no? También recuerden que tenemos que hacer cada vez que nos cambiemos de establecimientos, tenemos que hacer la actualización de nuestra información, ¿no? Y de igual manera de la empresa, ¿no? Si hay cambios de números telefónicos, cambios de correos electrónicos, eh, cambio de representantes legales. Recuerden, si hablamos ya cambio de sea prácticamente representante legal, en este caso ya no es una infracción leve, ya viene a ser una grave, ¿no? Y así sucesivamente hay algunos ejemplos que podemos citar como infracciones leves, ¿no? Las infracciones graves podemos de igual manera nos dice que son acciones que ya implican dolo, evasión o ocultamiento, ¿no? Eh, ¿Qué entendemos por dolo o evasión de impuestos o tributos? ¿Qué nos comprendemos por dolo o evasión? Ocultamiento también dicen. El dolo es cuando se hace con conocimiento, se busca ocultar algún tipo em, de infracción que estamos cometiendo, pero somos conscientes, estamos haciéndolo de forma premeditada. ¿Alguien más? Recuerden que habíamos visto la evasión, elusión de tributos, ¿no? Omisión,
La evasión de tributos, obviamente, como su término lo explica muy claramente, nos estamos utilizando una ley y prácticamente nos estamos sustentando y evadiendo tributos, ¿no? Ocultar, prácticamente estamos ocultando cierta información. ¿De qué manera podemos ocultar cierta información? Al momento de no facturar, cuando nos compremos, no pedimos la factura y nos estamos ocultando nuestro gasto, ¿no? Y de igual manera, por ejemplo, también de la misma manera podemos citar ejemplos en cuanto al ocultamiento de nuestros ingresos. ¿De qué manera nos hay un ocultamiento de los ingresos? ¿Podrían citar algunos ejemplos? ¿Alguien que ayude? ¿De qué manera podrían ocultar los ingresos? Un ejemplo en una empresa podría ser la doble contabilidad. Suele haber bueno, en los negocios generalmente, hay personas que a nosotros nos compran con factura y personas que nos compran sin factura porque no lo necesitan, no les interesa o por a veces situaciones no lo requieren y uno lo hace como un consumidor final. O sea, sí existe esas posibilidades. Entonces la empresa o lo compra en efectivo y no emiten ningún tipo de respaldo y la empresa pues solamente eh, declara lo que tiene facturado y lo demás se maneja como dinero disponible o dinero que no está relacionado. Perdón, estaba para... Correcto, no. Es la omisión de la factura, es prácticamente lo que acabo de manifestar. Omisión de ingresos, perdón. Es cuando no se facturan. Las empresas tienen producción en stock y obviamente lo realiza su, su venta, pero no le emite la facturación, ¿no? Entonces, de esa manera está omitiendo o ocultando sus ingresos netos, ¿no? Prácticamente y allí obviamente va a tener otro, otro valor dentro del saldo en libros contables, ¿no? Entonces no va a ser justificado. Y muchas de las empresas, si hablamos a nivel ya de empresas muy grandes, prácticamente lo realizan eso, lastimosamente, lo realizan eso. Por eso es que hay mucha evasión de impuestos. Hay el ocultamiento netamente de los ingresos de los ingresos. De los gastos casi las empresas grandes no lo hacen. De los gastos mejores lo tratan de sacar de todas las facturas para poder justificar y contrarrestar la información. Pero de los ingresos hay por ahí hay el ocultamiento. Entonces prácticamente en las empresas ya multi grandes ya, ¿no? En ese sentido es que sí hay. También acá nos cita la evasión dolosa de impuestos, el ocultamiento que habíamos manifestado de los ingresos, el uso de comprobantes de ventas falsos, la doble facturación, como manifestaban hace un momento, manifestaban de una doble contabilidad que sí es posible de que lleven las instituciones. Entonces, pero es un poco no ético ni tampoco es formal llevar dos contabilidades, ¿no? Lo ético y lo formal es una sola contabilidad.
una sola contabilidad para presentar a todos sus accionistas y para presentar también al ente de control y también al SRI, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud para podernos continuar? Caso contrario, de no existir observaciones, vamos a continuar. Tenemos el proceso de garantías frente al poder administrativo. Nadie puede ser sancionado sin haber tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente, ¿no? Esta frase es muy ética y muy práctica, ¿no? Todos los contribuyentes, una vez de que haya llegado prácticamente la notificación por sanción, trata de, además cuando se trata ya de valores bastante eh, de 2 o 3 salarios unificados, obviamente, tratan de ser sustentados, tratan de presentar los justificativos pertinentes para poder, obviamente, subsanar esas inconsistencias que haya existido, ¿no? Al momento de realizar las declaraciones. También hace mención a la notificación conforme a la ley y derecho a la contradicción, ¿no? La notificación conforme a la ley, todo acto debe ser notificado siguiendo estrictamente siguiendo estrictamente los procedimientos legales para que tenga validez jurídica, ¿no? Una notificación de efectos inválida, se invalida totalmente el proceso, ¿no? El derecho a la contradicción, el contribuyente debe ser informado los hallazgos preliminares y contar con un plazo razonable para presentar el descargo de los documentos u observaciones que se presenten en el informe definitivo, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos de igual manera conversado acerca de ya del informe, también del informe de borrador o el auditor donde presenta los primeros, o sea, el borrador de los hallazgos y tiene un plazo máximo de 8 a 10 días para poder presentar los descargos pertinentes y justificar que el hallazgo sea subsanado aún antes de levantar el informe final. También, de igual manera, hace mención acá para el informe de fiscalización, ¿no? También tenemos el riesgo de la nulidad, la supremacía del procedimiento. En ese tenemos los vicios del procedimiento, la cobranza, la deuda tributaria, tenemos aquellos, ¿no? También tenemos el informe mal estructurado, la mala aplicación de la ley, la evidencia obtenida ilegalmente, las fallas en la notificación. Recuerden que nosotros para realizar la auditoría tributaria tenemos que enfocarnos en la ley eh, y las NAC que haya estado vigente en ese momento, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que realizar una auditoría en el 2020, en el 2023 que realizar una auditoría en el 2025. Obviamente hay cambios en el sistema tributario, prácticamente es muy cambiante, ¿no? Cada año tenemos los cambios a través de resoluciones del ente público, ¿no? Y que nos emite las NAG. Entonces tenemos que prácticamente nosotros trabajar con dicha resolución o dicha NAG que haya estado vigente en ese entonces, ¿no? Si por ejemplo nosotros pretendemos trabajar una auditoría al 2025, tenemos que apegar todas las resoluciones que haya tenido por parte del SRI y sustentar en ese mismo año. No podemos trabajar por más que la auditoría estésemos realizando en el 2026, no podemos aplicar esa normativa que vigente en el 2026, no. A ello hace mención el- la mala aplicación de la ley, ¿no?
de pronto nosotros vayamos, como hacemos una auditoría, no nos va a considerar nada porque ese trabajo fue realizado bajo otros parámetros de acuerdo a otras NAC, ¿no? También tenemos el colapso del proceso sancionatorio. Si la administración tributaria fundamenta la resolución eh, en procesos, tribunales fiscales se anularán las resoluciones en su totalidad. El proceso se cae por completo, incluso si el contribuyente realmente debía el impuesto, ¿no? Recuerden, por eso es necesario trabajar con la ley de que en ese año haya estado o en ese periodo fiscal haya estado vigente, ¿no? Para no tener estas inconsistencias. También tenemos la fase de impugnación en el ejercicio de la materialidad de la defensa. Tenemos tres pasos. El plazo legal inicial, el contribuyente eh, dispone de 15 a 20 días hábiles según la legislación para presentar los recursos formales antes de que la deuda pase a la fase de cobranza de coactiva dentro del SRI, ¿no? La vía administrativa tenemos los recursos de reclamación. Siempre van a estar en cualquier instante latente esta vía de administración o recurso de reclamación que se llama, ¿no? Se representa, dice, ante la misma entidad emisora el objeto de demostrar con pruebas técnicas, legales, el auditor cometió errores en la aparición de los hechos o en la aplicación de la normativa. Entonces, prácticamente allí, de igual manera, suele todavía dar un proceso para la justificación y la solución de dicho error. También la vía de contenciosa judicial, recursos de apelación. Si el reclamo es negado, el conflicto se eleva ante un tribunal imparcial o distrito contencioso tributario. El informe sometido y al escrutinio externo, ¿no? Una vez de que prácticamente a veces esto lo suele pasar, es mm, por los jueces y a veces las otras partes nos trata de no dar una solución pronta y entonces suelen ser elevados a las otras instancias. En este caso se puede llegar hasta una zonal para poder defender todos estos casos si nos llega a suscitar. En este caso el proceso judicial de apelación, ¿no? Pero hasta la última instancia tiene derecho el contribuyente a hacer la apelación, ¿no? De pronto alguna pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes. No. Tenemos también en conclusión, el informe de fiscalización es un nexo indispensable entre la auditoría de campo y la sanción legal. Su correcta elaboración técnica y jurídica asegura la validez de las resoluciones emitidas y protege el debido proceso, evitando que todos los errores de forma o fondo invaliden la obligación tributaria frente a los recursos legales que presente el contribuyente, ¿no? Aquí no, en conclusión ya prácticamente nos da todo lo que debe contener o lo que contendrá el informe de fiscalización, ¿no? Que es un nexo muy indispensable de la auditoría, ¿no? ¿Alguna inquietud, señores estudiantes? No tenemos preguntas, inquietudes.
Bueno, señores estudiantes, si no tenemos preguntas, inquietudes, le quedaría dar las directrices de igual manera, como les manifesté para las semanas de la evaluación que viene. Su evaluación final prácticamente se va a desarrollar en dos instancias, ¿no? Prácticamente va a ser como hemos venido desarrollando los test. Va a ser obviamente 10 preguntas, va a valer 5 puntos y 5 puntos nos vamos a hacer el examen oral en, en el horario que coordinación nos designe. Oportunamente le haré llegar el horario para que puedan ustedes planificar. De igual manera yo también planificaré de una a una persona, nos realizando las preguntas. Ustedes, por partes de ustedes, nos irán brindando las respuestas correctas. De acuerdo, señores estudiantes. Y el horario va a ser desde la segunda examen, disculpe, va desde la semana 9, disculpe. El examen va de todo, desde el parcial 1, ¿no? Toda la información. No vamos a tener inconvenientes en el examen. ¿Por qué lo digo con toda la seguridad y la certeza? Porque prácticamente me han dado notar bastante de que en los test que han desarrollado no tenemos malas notas. Entonces, eso he de entender de igual manera, solo pediría de que revisen a forma de una revisión todo el- la guía metodológica. Van a ser preguntas que netamente hemos estado conversando, casi preguntas que repetitivamente he estado en clases preguntando y lo han respondido con toda la certeza. Entonces serán de esa manera y lo único que quedaría definir con ustedes y prácticamente es de que si nos vamos a realizar 5 preguntas o 2 preguntas. Eso lo dirían ustedes prácticamente. Si, si son 5 preguntas, obviamente por mí no habría ningún problema. Y si son 2, de igual manera, valdrían Unas 5 puntos. dositas nomás, pero así fáciles, ¿no? 2 preguntas, valdría cada pregunta a 2,5 y nos daríamos 5 puntos, ¿no? De igual manera vamos a hacer en el horario mismo del examen, lo que es en la plataforma, yo habilitaré con el tiempo oportuno para que ustedes tengan todo el tiempo para poder desarrollar las otras preguntas. En el tiempo que ustedes lo deseen, dejaré habilitado para que lo puedan hacer con anticipación. Y el día del examen solo lo que reuniríamos es ir rápido. Son 2 preguntas y son, creo que con ustedes son 17, no tardaríamos mucho. Enciende la cámara, el micrófono y 2 preguntas, ¿no? A cada quien. Irían retirando de la sala, abandonando la sala, mediante que vamos ya evaluando. ¿De acuerdo? Bueno, en esta semana de igual manera le voy a subir una tarea para que puedan desarrollar y tener una nota más en la semana 15. ¿No? Así que prácticamente le doy las directrices con un tiempo bastante prudente para que de igual manera puedan organizarse y estar pendiente al horario
que emitirá coordinación para yo poder compartir a ustedes para que puedan organizar en sus actividades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? También en cuanto a portafolio, creo que con la señorita presidenta todavía aún no quedaríamos de que me envíe un mensaje yo para enviarle las directrices, ya lo tengo, para que puedan desarrollar. Es uno por curso, ¿no? Ya, Inge, sí, también ya nos compartieron lo del portafolio. Estamos recopilando trabajos con unos compañeros y ya se le remitiría cuando tengamos ya las últimas actividades. Muy amable, entonces es mejor de mi parte. Le voy a subir ya la actividad para que puedan desarrollar la actividad de la semana 15. Y con eso ya nos estaremos. Las notas tienen hasta la semana 13. Creo que ya está todas las notas. La semana 14 obviamente ya tendré que de igual manera revisar sus actividades y ya que tengan todas sus notas, ¿no? Prácticamente solo nos quedaría por el tema del examen del parcial, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, señores estudiantes, por parte de ustedes? Creo que está todo claro, ¿no? Sí, muchas gracias. Solo que nos esté subiendo en el ejemplo que le había solicitado, nada más, Sí, por eso favor. sí. Me queda pendiente, ya lo voy a revisar. De igual manera en la plataforma le voy a poner en donde siempre nos estamos colgando las lecturas y las presentaciones allí en un ítem. Más adelante le pongo ya para que puedan de igual manera revisarla. Obviamente ese material, como no hay una explicación, prácticamente también dejo una aclaración que no irá dentro del examen. Es para su fortalecimiento porque, como le manifestaba, dentro de la rama de la auditoría sí requerimos un módulo enteramente para desarrollar un ejercicio, porque no podemos mezclar lo que es lo teórico con lo práctico, que es muy diferente, porque prácticamente nosotros solo en los papeles de trabajo sí podríamos pasar un parcial dentro de un semestre, un parcial solo en los papeles de trabajo, que la auditoría es bastante extensa. Y entonces luego en el otro parcial podríamos ya avanzar con los informes y todo eso, porque ahí recuerden que el borrador del informe, luego haría una sustentación, daría a conocer el borrador del informe, luego presentarían las pruebas de descargos al auditor interno, luego tendría que prácticamente elevar ya el informe final y el informe de fiscalización. O sea, prácticamente en un semestre es viable y sí se puede realizar. Pero hoy por hoy, como no teníamos ni las bases, no podíamos empezar, ¿no? Sin embargo, yo quedo comprometido en subir esa información para que la puedan revisar, ¿no? Listo, muchas gracias. ¿Alguna inquietud más, señores estudiantes? O caso contrario, nos daríamos por finalizado esta última semana sincrónica. De igual manera, motivarles a ustedes, ya que están en la etapa final, poner muchas ganas, revisen el material de todas las asignaturas, que viene un último esfuerzo ya de la semana y irán de vacaciones. Desearles los mejores éxitos en todas las asignaturas, ¿no? No tenemos preguntas. Una linda noche para todos. Gracias, Inge. Muchas gracias. Igualmente, gracias.